Comunicado a la nación panameña. Panameñas y panameños, amigas y compañeros de Acción Cultural por el Desarrollo. Hoy debo comunicarles con una gran emoción mi decisión de declinar a mi candidatura independiente y de libre postulación a la presidencia de la República después de evaluar el trabajo realizado como grupo, medido nuestros recursos financieros y humanos frente a los escenarios cambiantes de la política nacional en la medida que se acercan las elecciones generales del 5 de mayo de 2019. Durante casi 2 años, desde las primeras reuniones con diferentes grupos relacionados con el arte, el folclore, la cultura, la academia, así como grupos de la sociedad civil y pequeñas comunidades de nuestro país, donde pensamos y preparamos los postulados y las propuestas de nuestro movimiento, al que denominamos Acción Cultural para el Desarrollo Humano, porque entendimos que sin cultura ciudadana, por la transparencia, por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, no habría ni habrá política ni economía que logre resolver los serios problemas que nos aquejan a todos los panameños. Quienes proponen soluciones sin una intensa y profunda política pública cultural, que es la que nos cambia las mentalidades y las conductas, es la cultura, son demagógicos y nos llevarán una vez más y otra al fracaso para quienes aspiramos un cambio cualitativo de nuestra sociedad hacia un proyecto nacional verdaderamente democrático, que nos incluya a todos y todas, que sea sostenible y defensor de los derechos humanos. A partir de agosto de 2017, procedimos a inscribir Acción Cultural y esta servidora para la candidatura por la libre postulación a la presidencia de la República en el Tribunal Electoral, por considerar que a pesar de las dificultades, el de los independientes o por libre postulación era un espacio genuino para la oxigenación de nuestro decadente sistema político y para el surgimiento de nuevos liderazgos, como el de mi persona, surgido desde las universidades estatales con mayor arraigo popular y cobertura nacional. Un liderazgo sin ataduras ni compromisos con los grupos del poder económico, ni con las mafias de la corrupción, y por tanto, como una alternativa política contra la partidocracia que nos tiene secuestrados a los panameños en esa corrupción que fragiliza la democracia actual. No obstante, durante los 11 meses de haber iniciado el proceso de acopiar firmas como aspirante de libre postulación a la presidencia de la República, el grupo de Acción Cultural que me acompañaba, nos topamos con importantes obstáculos que paso a enumerar. 1. La mayoría de los panameños no conocemos las nuevas leyes electorales en detalle, y si las hemos escuchado no las acabamos de comprender. Y el Tribunal Electoral no adoptó una campaña didáctica para explicarnos a todos el complicado proceso que un candidato por la libre postulación tiene que pasar para competir en las elecciones presidenciales, y que constan de 3 fases para que ese candidato independiente pueda superar y lograr llegar a las elecciones como candidato de mayo del 2019. La primera fase es la de aspirante apenas, enseguida que se inscribe en el Tribunal Electoral como candidato o candidata. Luego, una vez obtenidas las primeras 18.500 firmas depuradas,
ese aspirante o esa aspirante pasaría a una segunda fase que la convierte en precandidata, y a partir de ahí inicia otra fase que es intensa y muy costosa para lograr pasar a la categoría de candidata o candidato, y ese número de firmas es casi infinito debido a la limitación de que tan solo 3 precandidatos, aquellos que logran la mayor cantidad de firmas, queden como finalistas y por tanto candidatos para competir con los candidatos de los partidos políticos en las elecciones de mayo de 2019. Acción Cultural presentó mi candidatura a la presidencia por la libre postulación en la categoría de aspirante en ese agosto de 2017 que ya les he referido antes. Entonces éramos apenas 5 los aspirantes independientes iniciales, cifra que se multiplicó casi inmediatamente en las semanas siguientes a 21 aspirantes, imagínense, lo que evidentemente diluyó y dividió el espacio político y por tanto las posibilidades de éxito de este espacio electoral de la libre postulación. Para colmos, entre algunos de estos candidatos se infiltraron lo que pasamos a llamar caballos de Troya, por ser candidatos falsamente independientes, sino apoyados y financiados incluso por candidatos, por partidos políticos o grupos de poder. Esto se agravó todavía más cuando el Tribunal Electoral permitió que candidatos de partidos políticos pudieran al mismo tiempo también postularse en cargos diferentes en el espacio de los independientes o libre postulación, o sea, contaminando y desvirtuando ese espacio de la libre postulación todavía más. También resultó una dificultad adicional la imposibilidad legal de que los candidatos de libre postulación pudiéramos aliarnos, como tuvimos algunos esa iniciativa al poco tiempo de nuestra postulación, para que tuviéramos la posibilidad de unirnos fusionando nuestras firmas, pero legalmente resultó imposible. El sistema político actual presenta inequidades tremendas en el torneo electoral, no solo ya entre los partidos políticos, que son los más favorecidos con las leyes electorales y sus reformas, sino y contra los independientes, que son los más desfavorecidos. Pero también hemos descubierto grandes inequidades ya dentro del espacio de los independientes, entre unos independientes y otros. Cuando unos cuentan con el favor y financiamiento oculto de alguna figura poderosa dentro del gobierno nacional actual o de su partido, como de hecho existen varios, o del financiamiento público debido a la posición de un o una candidata que cuenta pues con partidas y otros recursos públicos, o por el financiamiento por parte de un grupo de poder detrás de las candidaturas supuestamente independientes y que no da la cara, entonces no sabemos quiénes son. Porque esa esperanza del electorado panameño hacia los independientes, que es un número significativo, se inclina hacia algún o alguna candidata de libre postulación como alternativa por el cambio. Pero si no hay transparencia sobre quiénes son los que están apoyando a estos candidatos supuestamente independientes y quiénes los financian, entonces resulta opaco este candidato y su candidatura pudiera ser un engaño más. De allí que hago un llamado a los candidatos independientes y a los de los partidos políticos, aunque ya con los partidos políticos uno conoce más quiénes son y a quiénes representan, de publicar sus listas de donantes, no apenas después de las
de las elecciones como exige la ley, sino durante la campaña, a fin de que el electorado sepa exactamente quiénes están apoyando a los candidatos y por tanto tener una idea más clara de lo que representan. Otra dificultad inmensa con la que tropezó mi primera fase como aspirante y precandidata es la demonización o el constante discurso negativo contra todos los políticos, muchas veces por parte de los medios que reflejan, pues por supuesto, la frustración de los panameños, porque esa constante demonización de los políticos hace que incluya a los nuevos líderes que participamos en la política, nos salpica entonces, digamos, esa incredulidad que entonces nosotros heredamos de los políticos corruptos y tenemos que entonces empezar con esa barra en contra, pues por decirlo de esa manera, ¿no? Y como consecuencia de esa demonización, como la llamo yo, que es hacer como que fueran diablos los políticos y todos los políticos y la política en general, también resulta en una falta de compromiso y de entusiasmo por parte de electores que sí desean un cambio, porque entonces quedan siempre incrédulos, siempre un poco también cómodos desde su posición de ver pues los toros desde la barrera, no involucrarse, no identificar un posible líder al que puedan apoyar para que sea postulado como candidato y de ahí tener realmente unas opciones en las próximas elecciones que no sea el menos peor, ¿no? Sino que surjan esas candidaturas que consideramos que son las adecuadas y las que representan la esperanza. La corrupción de nuestra sociedad es, por supuesto, el mayor enemigo de la democracia y su impunidad, porque no vemos que finalmente los corruptos sean juzgados y condenados. Estos partidos políticos y el sistema político en general, que se perciben como los actores de la corrupción, junto, claro, con la empresa privada que coimea pues, a los funcionarios, impacta también este escenario tan triste y tan decadente al mismo proceso del acopio de firmas de los independientes, en el sentido de que si bien el aspirante por libre postulación no compra sus firmas, tiene que contratar y pagar a sus activistas para que acopien las firmas que van a sustentar sus candidaturas. Y es allí donde vienen los problemas, no solo porque el aspirante con mayor número de activistas contratados y a tiempo completo lleva las de ganar para llegar a las 3 posiciones finalistas que lo conduzcan finalmente a la última categoría de candidato. Estos mismos activistas, pues que son parte de esta sociedad de corrupción a la que hago referencia, ellos mismos, los activistas, están estafando a los aspirantes, a los precandidatos, acopiando firmas falsas o repetidas, pasándose incluso a las filas de otro candidato que ofrezca un mejor salario o viáticos más jugosos. Incluso algunos activistas renuncian antes de entregar libros porque el propio Tribunal Electoral los está contratando como observadores de mesas y otras funciones para las próximas elecciones y les exigen renunciar a cualquier compromiso como activistas de algún precandidato o, por supuesto, a los partidos políticos si fueran miembros de ellos. Así que imagínense todas estas dificultades que aquejan a un proceso de acopio de firmas. Como si todo eso fuera poco, descubrimos que la mayor parte de los electores independientes carecen de un compromiso y de una disciplina política para apoyar candidaturas independientes o de partidos, de manera que tienden a contentarse con criticar y participar en los medios digitales, muchos de ellos, y
esperan a que lleguen las elecciones, ¿no? Para entonces votar por alguno de ellos o no votar. No se involucran lo suficiente en el proceso del acopio de firmas para que ellos mismos puedan elegir quién va a ser el candidato por el que votar. No esperar a que todo el mundo ya haga su propio trabajo, en el que se bajan algunos buenos candidatos que pudieron ser candidatos y no llegarán a hacerlo por este proceso y estas dificultades que les estoy mencionando. Y al no involucrarse en ese proceso preelectoral de acopiar firmas, de hacer donaciones, de activarse propiamente desde el mismo periodo preelectoral, esto debilita el impacto de ese electorado independiente o incluso de los que pertenecen a partidos políticos, pero que genuinamente desean un cambio y desean decantar esta corrupción que nos asfixia. Y escoger entonces que los candidatos salgan a postularse en las elecciones. Estos candidatos genuinamente de cambio, genuinamente transparentes y no comprometidos con las mafias de corrupción, para entonces poder elegirlos. En suma, son muchos los aprendizajes obtenidos por Acción Cultural y por esta aspirante durante nuestro recorrido por la capital y las provincias de Panamá durante 11 meses, donde nuestras limitaciones financieras destacaron como las más importantes e insuperables y que nos sacaron de la competencia entre los independientes y que se convirtió finalmente la competencia entre los independientes, como lo percibo, en una desesperada guerra de chequeras. En este escenario tan crudo, quedamos rezagados de manera insuperable, asfixiando ya mi candidatura de una manera irreversible. Por eso decidí declinar y no hacer parte de lo que ya en este momento parece una farsa. Agradezco con todo mi corazón a quienes me acompañaron y creyeron en Acción Cultural para el Desarrollo y esta candidata como una alternativa genuina para superar el atolladero de corrupción con impunidad que asfixia la democracia panameña. Y exhorto a mantenernos alertas, vigilantes, a exigir transparencia tanto de los candidatos de los partidos políticos como a los candidatos que queden para competir en las elecciones de mayo del 2019 como de libre postulación o independientes, para que den a conocer sus fuentes de financiamiento durante la campaña electoral y no después de las elecciones, para poder detectar a tiempo los compromisos políticos del candidato o candidata. También hago un llamado a no desfallecer ante nuestra primera gran decepción del espacio de los independientes y que a partir de este diciembre de 2019, Acción Cultural y todos los panameños que de alguna u otra manera desean un cambio en el sistema político panameño contra esa corrupción que parece vencedora, evalúe a los candidatos finalistas tanto del espacio independiente como del espacio de los partidos políticos, para decidir si endosamos o no nuestro apoyo como Acción Cultural, como ese grupo coheso, a algún candidato o candidata. Y como la historia ni el mundo se acaba en las elecciones del 5 de mayo del 2019, deberemos reevaluar las posibilidades de que Acción Cultural para el Desarrollo Humano se constituya en un nuevo partido político después de que hayan pasado estas elecciones del 2019 y de cara al 2024. Que no muera Acción Cultural para el Desarrollo Humano. Que no muera la esperanza. Ocupemos el futuro.